Bueno, ya estamos grabando, chicos. Novena clase de gestión financiera, entonces. Lo que vamos a ver hoy es uno de los dos temas que nos faltan de las herramientas mínimas que nosotros necesitamos de matemática financiera. Se llama sistemas de amortización de préstamos y lo que voy a poner en pantalla lo tienen dentro de los apuntes de ustedes. Cuando hablamos de sistemas de amortización de préstamos o sistemas de amortización de deudas, acá la palabra amortización no está utilizada para nada en el sentido de amortización de bienes de uso, ¿no? Sino que la palabra amortización de deudas, amortizar una deuda quiere decir ir pagando el capital de la deuda. ¿Mm? Amortizar una deuda es ir cancelando una deuda. eh, hay varios sistemas de amortización de deudas. Nosotros vamos a ver dos. Y es más, de esos dos vamos a usar en los ejercicios el sistema alemán. Pero les comento así muy rapidito para que después, si lo necesitan, ustedes puedan investigar eso en internet y en los libros, que por ejemplo existe un sistema que se llama sistema americano, que no lo vamos a ver, pero es re fácil, que se usa mucho para los títulos públicos, que consiste en que yo emito una deuda, suponete por 100 millones de pesos, emito una deuda por un capital original de deuda 100 millones de pesos, y después, a 3 años de plazo, y después, todos los meses o todos los trimestres, pago intereses sobre esa deuda que emití. Generalmente el tema de los títulos públicos emitidos por el Estado, obviamente, es así. Voy pagando intereses, los famosos intereses de la deuda. Pero el capital total no se amortiza hasta el vencimiento final del título. Por ejemplo, dentro de 3 años. Entonces, si tuviéramos que hacer un ejercicio práctico, no lo vamos a hacer, pero con sistema americano es muy fácil, porque lo único que tenés que hacer es aplicarle la tasa de interés a la deuda, y la deuda no baja nunca en el sistema americano, digo. La deuda no baja nunca porque no amortizás capital. Vas pagando intereses, 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 hasta que amortizás el capital de en una sola vez, al vencimiento de la deuda. Ese es el sistema americano. En cambio, los sistemas que más utilizan los bancos, para otorgar créditos prendarios, créditos hipotecarios, incluso las casas de electrodomésticos, cuando tenés la compra de un electrodoméstico en cuotas con intereses, tenés que preguntar si es por sistema alemán o francés, porque como decías vos, Omar, en la parte anterior sin grabar, eh, todo ya está calculadito. Ellos lo tienen calculado, lo que no lo tenemos calculado somos nosotros, y tenemos que calcular qué es lo que nos conviene. Porque está la letra chiquitita, re chiquitita, si el sistema que aplican es el sistema alemán o el sistema francés. No está en la letra grande, no hay ningún cartel grande que nos lo diga. ¿En qué consiste el sistema alemán? Consiste, a ver, en cualquier tipo de estos préstamos, la cuota que yo voy a pagar, la cuota total, se compone de dos partes. Una parte es amortización de capital, porque no va a ser como en el sistema americano que el capital no se amortiza nunca hasta el final. En cada cuota yo voy a pagar una partecita de capital para que mi deuda vaya bajando. Y la otra partecita que voy a pagar es interés. Esto es en cualquier crédito prendario, hipotecario, sea por la tasa de interés, sea ajustado por el sistema UVA, por el sistema que fuera. O lo calculás por sistema francés o lo calculás por sistema alemán. Pero en cualquiera, repito, en cualquiera de los dos sistemas, la cuota total se compone de una parte en que estoy amortizando capital y una parte en que estoy pagando interés. En el sistema alemán, el monto total de la cuota va bajando. Al principio pago cuotas más altas y después la cuota va bajando. ¿Por qué?
Porque la cuota se compone de una parte de amortización de capital constante, o sea, todos los meses, todas las cuotas, es el mismo capital que amortizo. Ahora lo vamos a ver con números. Y como el interés, chicos, el interés en todo sistema se calcula sobre el saldo de la deuda, se calcula sobre el saldo de lo que debo. Si yo voy amortizando una parte de capital en cada cuota, los intereses van a ir bajando porque el saldo de la deuda va a ir bajando. Entonces los intereses van a ser decrecientes en cualquiera de estos dos sistemas. Entonces, un porcentaje de amortización de capital fijo más un interés decreciente me da una cuota decreciente en el sistema alemán. En cambio, el sistema francés tiene una particularidad, que el monto total de la cuota es fijo. El monto total de la cuota es fijo. Con eso tratan de atraer a la gente. Pero ese monto fijo de la cuota se compone de un porcentaje de amortización de capital creciente, o sea que en realidad en las primeras cuotas amortizo menos capital y pago mayor por proporción de interés. Y en las cuotas siguientes voy amortizando más capital y menor proporción de interés. Obviamente el interés siempre va a ser decreciente porque se calcula sobre el saldo de la deuda. Esto como introducción teórica. Vamos a ver directamente con un ejemplo cómo se calcula cada uno de esos dos sistemas. A ver, sistema alemán, chicos, el que más vamos a usar nosotros. Ojo que los bancos usan muchísimo el sistema francés. Empecemos por el sistema alemán. Dijimos que hay una parte de la cuota que es amortización de capital y hay una parte de la cuota que es interés. Interrúmpanme si hay alguna duda. Supongamos, dice el ejemplo, que solicitamos un crédito prendario, con garantía, por ejemplo, sobre un automóvil, un crédito prendario por 15.000 pesos, a cancelar en 3 cuotas mensuales para hacer un ejemplo corto. Esto lo podemos aplicar a 120 cuotas mensuales, lo que sea. Un crédito prendario a cancelar en 3 cuotas mensuales. Dice, con un interés del 10% mensual, puse un interés altísimo, altísimo para que los números me den redondos en el ejemplo, nada más que por eso. Un interés del 10% mensual calculado por sistema alemán. Entonces, los datos que tenemos es que el total que pedimos del préstamo es de 15.000 pesos, que el total de periodos o de cuotas es de 3 y que I vale 0,10, la tasa de interés es de un 10% mensual. Me armo un cuadrito, que van a ver que en el futuro no va a hacer falta armarlo, pero me armo un cuadrito donde pongo el número de periodos o de cuotas, primer mes, segundo mes, tercer mes, el saldo de deuda, cuál es la parte de amortización de capital, cuál es el interés y cuánto es la cuota total que tengo que pagar. Recordemos siempre que la cuota total es la suma de la parte de amortización de capital más la parte de interés que pago. Entonces, partimos de un saldo de deuda de 15.000 pesos, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Partimos de un saldo de deuda de 15.000 pesos. En el sistema alemán, calcular la amortización de capital es fácil. Como dijimos antes, en el sistema alemán la amortización de capital es constante. Todos los meses amortizo la misma parte. ¿Cómo se calcula la amortización de capital? Dividiendo el monto original de la deuda, en este caso son 15.000 pesos, por la cantidad total de cuotas. 15.000 pesos dividido la cantidad total de cuotas. En este caso, 15.000 pesos dividido 3. Entonces, una vez que lo calculé,
yo sé que la amortización de capital va a ser 5.000 pesos en todas las cuotas. Así haya 120 cuotas. Lo que puede pasar en un país con inflación es que la amortización de capital sea el mismo, pero que me pongan una cláusula de que se ajusta por inflación. Eso es otra cosa. Por eso hay que mirar bien, como preguntaba Omar, hay 80.000 variedades y posibilidades que tengo que leer bien en el contrato de lo que el banco me está diciendo. Acá no hay ajuste por inflación. ¿Mm? Repito, es una deuda de 15.000 pesos que se va a pagar en 3 cuotas. Como en el sistema alemán la amortización es constante a lo largo de todas las cuotas, la parte de amortización de capital se calcula dividiendo el monto original del préstamo, es decir, 15.000 dividido por la cantidad de cuotas. Ya sé que la amortización de capital va a ser 5.000 pesos en todos los meses. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sigamos. Quiero calcular el interés de la primera cuota. Dijimos que los intereses se calculan siempre sobre el saldo de la deuda. El saldo de la deuda sí que va a ir cambiando. En la primera cuota, el saldo de la deuda es lo que me prestaron, 15.000. Entonces a 15.000 en este caso lo multiplico por 0,10 o le calculo el 10%. Los intereses que voy a pagar en la primera cuota es un interés simple. Es un interés simple. Los intereses que voy a calcular en la primera cuota son de 1.500 pesos. Con lo cual, el total de la primera cuota a pagar es de 6.500 pesos. 5.000 de amortización de capital más 1.500 de intereses. ¿Se entendió eso? Porque si se entendió eso, miren qué fácil cómo seguimos. Al comenzar el segundo mes, mi deuda disminuyó. ¿De dónde saco esos 10.000? A 15.000 le resto lo que ya amorticé. Entonces estoy debiendo 10.000 pesos. 15.000 menos 5. Sobre esos 10.000 voy a calcular el interés. La parte de amortización ya sé que son 5.000. No vayan a hacer de vuelta 10.000 dividido 3. La parte de amortización de capital la calculé de entrada. 15.000 dividido 3. Yo lo que tengo que calcular ahora es cuánto es el interés. Y el interés va a ser menor que en la cuota 1, porque el interés se calcula siempre, dijimos, sobre el saldo de la deuda. Y el saldo de la deuda disminuyó. El 10% de 10.000 me da 1.000 pesos de intereses. Esos 1.000 pesos de intereses sumados a la parte de amortización de capital, 5.000 más 1.000, me está dando que la segunda cuota baja la cuota, baja a 6.000 pesos. Amortizo la misma parte de capital, pero al bajar el interés, baja la cuota total en el sistema alemán. En la tercera cuota, de vuelta, aunque tuviera 50 cuotas, el procedimiento es el mismo. Calcular el saldo de deuda, lo que debía antes menos lo que acabo de amortizar en la cuota anterior. Me queda una deuda de 5.000, que justamente es lo que voy a pagar en la tercera cuota. Y el interés me da 500, porque es el 10% del saldo de deuda, el 10% de 5.000. Por lo tanto, la cuota total número 3 me da 5.500. Al pagar esa tercera cuota, la deuda quedó en cero. Quedó cancelada la deuda. Hemos amortizado los 15.000 pesos de capital y si sumamos los intereses hemos pagado 3.000 pesos de intereses. Ese es el sistema alemán. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces pasamos al sistema francés. El mismo ejemplo vamos a ver de que pedimos un préstamo por 15.000 pesos a pagar en 3 cuotas con una tasa de interés del 10% mensual, pero ahora vamos a ver cómo se calcula en el sistema francés.
Y en el sistema francés hay un par de fórmulas larguísimas que hay que tenerlas, no se pueden saber de memoria. Estas fórmulas tienen que ver con algo que vamos a ver en la próxima clase, que es el valor actual y el valor futuro. Hay una fórmula para calcular la cuota total y hay una fórmula para calcular la amortización de capital. Si yo tengo que aplicar esas dos fórmulas en cada paso, podríamos estar una hora. Pero tiene algo bueno, ahora les voy a mostrar, que aplicando la fórmula una vez sola, por diferencia sale todo el resto. ¿Hay alguna pregunta? Está, porque escuché una activación de micrófono, me pareció que había alguna duda. A ver, el mismo préstamo que antes. Pido 15.000 pesos a cancelar en 3 cuotas mensuales con un interés del 10% mensual. Es el mismo que antes, para compararlo. Entonces, el saldo de deuda inicial es 15.000. El saldo de deuda inicial es 15.000. Es más, el primer interés también es 1.500, porque el interés es el 10% sobre lo que debo. Pero lo que cambia acá es la amortización de capital. Y por supuesto, como cambia la amortización de capital, cambia el valor de la cuota total, que además vamos a ver cómo la cuota total termina siendo igualita en todas las cuotas. Entonces vamos a calcular la amortización de capital. ¿De dónde salió esa amortización de capital? Para eso tengo la fórmula de amortización de capital. Saldo al final del periodo serían 15.000 pesos. Esos 15.000 pesos hay que dividirlos. Ojo que acá hay un símbolo de dividido y después hay un corchete. Esos 15.000 pesos hay que dividirlos por el total que nos dé toda esta cuenta. Toda esta cuenta. Esta cuenta sería 1 más 0,1, porque la tasa era 10% y valía 0,1. Entonces 1,1 elevado al cubo, porque n vale 3. Entonces en la primera cuota n vale 3, en la segunda cuota vale 2 y en la tercera cuota vale 1. 3, 2, 1. Por ser 3 cuotas, digo, ¿no? Si fueran 20 cuotas, el primer exponente sería 20. Menos 1, todo eso dividido y hago todo este cálculo, que no lo tengo acá, pero les aseguro que esto está bien porque además está copiado de un libro. Juan, perdón, ¿y en la cuota sí es a la menos n y acá es a la n? Correcto, sí, sí, esto quédate tranquila que está bien. Ah, Esto está no. bien. Entonces, vos haces todo este cálculo, después verifíquenlo. Vos haces todo este cálculo y te da 4.532. Es la parte de amortización de capital de la primera cuota. Y ahí tenés dos posibilidades. A 4.532 le sumás 1.500 y te da el valor de la cuota total. Sumándole el interés te da el valor de la cuota total. Pero lo podés verificar usando la fórmula de la cuota total. Si aplicás esta fórmula, te va a dar el mismo resultado, 6.032. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que en realidad no hace falta aplicar la fórmula 2 veces. Si esto está bien calculado, le sumo el interés y ya tengo el valor de la cuota total. O al revés, puedo aplicar acá el valor de la cuota total, restarle el interés y me daría la parte de amortización. Es lo mismo siempre y cuando no me equivoque como yo en los cálculos. ¿Se entiende eso? Pero siempre la cuota total va a ser la misma. Sí, Ah, pero alguna vez la tengo que calcular esa cuota total. Entonces, para calcularla, repito, tengo dos opciones. Si ya apliqué la fórmula de amortización del capital y ya tengo calculado por fórmula la amortización de capital,
puedo sumarle el interés y tengo la cuota total. O si no, calcular la cuota total a través de la fórmula de cuota total. El resultado va a ser el mismo. ¿Seguimos? Seguimos. En el segundo mes, calculo, y como hicimos antes, cuál es el saldo de la deuda, y el saldo de la deuda va a ser los 15.000 que yo debía, menos los 4.532 que amorticé de capital. O sea que el saldo de la deuda va a ser 10.468. 10.468 sale de 15.000 menos la amortización de capital de la cuota 1. Y miren qué interesante. Si queremos, podemos no aplicar más ninguna fórmula, sacar todo por diferencia. Miren, si esta es ahora el saldo de deuda, sobre ese saldo de deuda podemos aplicarle el 10%, me da 1.046,80. Yo lo redondeé a 1.047. Entonces dije, calculé el interés sobre el saldo de deuda y como la cuota total tiene que dar igual, no hay otra posibilidad en el sistema francés, si vos querés, volvé a aplicar la fórmula de la cuota total y te va a dar lo mismo. Pero no necesito aplicar la fórmula porque ya sé que da lo mismo. Entonces, si a 6.032 le resto 1.047, obtengo la amortización de capital, también sin aplicar la fórmula, si lo quiero hacer más rápido. Ojo, corro el error de equivocarme en algún número. ¿Se entiende o no? ¿Se entendió, chicos? ¿Sigo? Sí, Ok. Anabela también por chat me dice que sí. Así que sigo. Tercera cuota. Lo que tengo que calcular es el saldo de deuda. Eso va a ser igual a lo que debía antes, 10.468, menos los 4.985 pesos que amorticé de capital. 10.468 menos 4.985 me da que el saldo de deuda de la cuota 3 es de 5.483 pesos. Y acá tengo todo servido en bandeja. La amortización de capital tiene que dar igual, porque es la última cuota. Puedo calcular el interés sobre esa amortización, perdón, sobre ese saldo de deuda. Repito, calcular el interés, el 10% sobre 5.483. Me da 548 si no pongo los centavos. Habría que ponerlo los centavos, pero si no pongo los centavos da 548. Y fíjense que todo coincide. La suma de la amortización de capital más el interés da 6.032. Sumando las amortizaciones de capital, amorticé 15.000 pesos, igual que en el sistema francés, solamente que en el sistema francés el total de intereses pagados fue de 3.000 pesos y en el sistema, en el sistema alemán el total de intereses pagados fue de 3.000 pesos y en el sistema francés el total de intereses pagados fue más alto. Siempre da un poquito más alto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso no quiere decir que siempre convenga el sistema alemán, porque vamos a ver cuando aprendamos en la clase que viene a calcular el valor actual neto, que el valor actual neto de estos intereses es equivalente en ambos sistemas, aunque la cifra final sea diferente. A mí me gusta más el sistema alemán porque me parece que es más previsible. Yo amortizo en todas las cuotas el mismo importe y el interés es decreciente y la cuota es decreciente. Pero no significa que el sistema francés sea más costoso
porque se hayan pagado 95 pesos más de intereses. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no hay ninguna pregunta, vamos, para terminar la clase, a un ejemplo de cómo son los problemas que ustedes tienen en la guía. Yo no les voy a pedir, chicos, porque los ejercicios van a ser con 20, 40, 80 cuotas. No les voy a pedir que hagan esta tablita con 80 cuotas, de ninguna manera. No es necesario para calcular el valor de una cuota. Entonces, vamos a ver cómo puedo calcular el valor de una cuota, de cualquier cuota, sin hacer toda esa tablita. Entonces, dice, se solicita un préstamo prendario de 400.000 pesos a ser cancelado en 40 cuotas mensuales. ¿Sí? Estoy mirando si me anoté los datos. Acá tendría que haberme anotado. El valor del préstamo, el capital original, es 400.000 pesos. A ser cancelado en 40 cuotas. La tasa de interés nominal anual es del 36%. Pero como las cuotas son mensuales, lo vamos a calcular por sistema alemán. Como las cuotas son mensuales, al 36% lo dividí por 12 meses. Eso me da un 3% mensual. ¿Me siguen hasta ahí? Ok. Entonces, en el sistema alemán dijimos que... y perdón, ¿qué me piden? Me piden calcular la cuota número 31 de esas 40. No tengo que hacer toda la tablita, chicos. Me piden calcular solo la cuota número 31. ¿Y qué deuda me queda después de cancelar esa cuota número 31? Esa es la pregunta. La cuota 31 y la deuda que me queda después de pagar esa cuota número 31. Entonces, como nosotros sabemos que toda cuota es igual a la suma de... No la puse acá la fórmula, voy a donde la teníamos. Nosotros sabemos que toda cuota es igual a una parte de amortización de capital más el interés sobre el saldo de deuda, eso es la cuota total, y queremos calcular la cuota 31. Entonces, empecemos, ya que estamos en sistema alemán, ahí estamos, a calcular la amortización de capital. En el sistema alemán habíamos visto que la amortización de capital es igual al préstamo original dividido por la cantidad de cuotas, porque en el sistema alemán todas las cuotas tienen el mismo valor de amortización de capital. ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? Entonces, el préstamo era por 400.000 pesos. Si lo divido por 40 cuotas, me da que cada cuota, la amortización de capital va a ser de 10.000. En las 40 cuotas, la parte de amortización de capital va a ser de 10.000 pesos. Y así, en 40 cuotas, pagando 10.000 pesos por mes, voy a amortizar los 400.000 pesos. Pero bueno, a mí me interesa la cuota número 31, me están preguntando. Amortización de capital ya lo tengo, 10.000. ¿Cómo calculo el interés? Dijimos que el interés se calcula sobre el saldo de deuda. Entonces necesito saber cuánto debía, si yo voy a calcular el interés de la cuota 31, chicos, yo quiero calcular el interés de la cuota 31, tengo que aplicar esa tasa de interés, que es del 3%, sobre el saldo de deuda de la cuota 30. ¿Cuánto debía después de pagar la cuota número 30? Esa es la pregunta. ¿Se entiende? Repito, ubíquense en la cuota 31, pero para calcular el interés de la cuota 31, ¿cuánto debía yo en ese momento? Yo ya había cancelado 30 cuotas. Entonces, podemos hacer así. No hay una sola manera de hacer esta parte, pero podemos hacer así. ¿Cuánto pagué hasta ahora? 10.000 pesos por 30, porque en cada cuota amorticé 10.000
y ya pagué 30 cuotas. Eso quiere decir que ya pagué 300.000 pesos. Entonces, si a la deuda original, que era 400.000 pesos, le resto los 300.000 pesos que ya pagué de capital en las 30 cuotas que ya transcurrieron, 400.000 menos 300.000, me da que lo que me estoy debiendo hoy, en el mes número 31, son 100.000 pesos. Ya pagué 30 cuotas de 10.000, a 400.000 le resto 300.000, estoy debiendo 10.000. Por lo tanto, sobre ese saldo de deuda de 100.000, calculo el interés del 3%. ¿Se entiende? Porque ahí, esa es la parte clave. Si se entiende que sobre 100.000 aplico el interés, eso me da 3.000, ya puedo responder cuánto es el total de la cuota número 31. 10.000 pesos de amortización de capital más 3.000 pesos de interés. La cuota número 31, yo voy a tener que pagar en total 13.000 pesos. Y por último, me preguntaron, después de haber pagado esa cuota número 31, preparándome para la número 32, ¿cuál es el saldo de deuda que me quedó? Y bueno, si yo debía 100.000 pesos, después de haber pagado 30 cuotas, y ahora pagué la cuota número 31, a 100.000 le resto esos 10.000 que acabo de amortizar, y mi respuesta es que el saldo de deuda, luego de haber pagado la cuota número 31, es de 90.000 pesos.